Pues la verdad que va a ser un partido muy complicado porque ellos no han perdido, creo que no han perdido ni un partido en casa. En casa es un equipo muy fuerte. También es uno de los equipos menos goleados del grupo. Y bueno, pues nosotros vamos con la ilusión de sacar los 3 puntos. Bueno, siempre sabiendo que va a ser un partido difícil, pero bueno, siempre sabiendo que cómo tenemos que afrontar el partido, que cómo les podemos hacer daño con nuestras bazas. Yo creo que les podemos hacer frente. Bueno, no creo, porque ellos al final se están jugando cosas también. La semana pasada tenían opciones de poder entrar en playoff, pero bueno, ahora yo creo que prácticamente lo tienen difícil. Pero bueno, no, seguro que va a ser un partido igualado, va a ser un derbi y va a ser un partido complicado. Baracaldo, pues un equipo fuerte, bien armado atrás, que no se va a complicar nada, y luego pues eso, tiene jugadores contrastados de la categoría, ¿no? Pues de mucha calidad, pues gente como Galder Zarajería, el medio centro, luego tienen jugadores habilidosos por banda y luego arriba tienen gol. Pues vamos a tener que estar muy concentrados y muy puestos para poder hacer frente al Baraca. Sí, la verdad que estuve ahí 2 años, fueron 2 años personalmente buenos, muy buenos, y la verdad que siempre es agradable volver a la Cesar. Bien, la verdad que por suerte estoy contando con minutos, la mayoría de los partidos el míster me está dando la confianza y la verdad que pues a gusto, la verdad, tanto en el campo como en el vestuario y con el club, la verdad que estoy muy a gusto y muy contento, la verdad. Un partido difícil, yo creo que el rival está también condicionado un poco por el último resultado, que esperaban algo más, el no descolgarse de la zona de arriba, y ahora pues bueno, está claro que juegan en su casa, que no pueden tener otro traspiés e intentarán hacer un buen partido, sobre todo para su afición y para seguir estando lo más cerca posible de la gente arriba por si hay algún tipo de pinchazo. Hombre, yo creo que hay que saber jugar un poco las circunstancias, lo que está claro es que es un equipo que maneja balón y que es importante que no tengan mucho balón. Por ese motivo yo creo que va a ser una pelea desde el primer minuto y si en el segundo tiempo estamos con un 0-0 es porque los dos equipos estamos haciendo un buen trabajo defensivo y sobre todo porque al final nosotros estamos contrarrestando su juego, ¿no? Está claro que nosotros también tenemos nuestra idea e intentaremos en un campo grande y bueno como es la Cesarre pues seguir dando esa imagen ofensiva y sobre todo valiente y estamos en una fase en la que no tenemos que andar con remilgos de ir arriba y de intentar ir a por los 3 puntos. Sí, yo creo que aunque no haya habido muy buenos resultados los últimos partidos, sí que hemos dado buena imagen. Vuelvo a insistir en que los partidos contra el Vivaleti y contra la Real B no han sido para nada malos, sino todo lo contrario. Creo que hemos disputado, hemos competido contra rivales que son muy fuertes, que están arriba por algún motivo y yo creo que hay que dar valor a esos partidos. Está claro que hoy en día se mide todo por los resultados y por los puntos para poder conseguir objetivos y sobre eso tenemos claro que cada día que haya una oportunidad de sumar puntos es lo que tenemos que hacer. Aquí a final de temporada cada partido que sigamos sumando es bueno para el Leioa. Sí, hay confianza de sobra porque al final está contrastado que hemos estado yo creo que compitiendo muy bien contra los rivales de arriba y encima en sus campos. Por ese motivo yo creo que el equipo no tiene ese miedo, ¿no? Para nada, va a intentar lógicamente tener respeto al contrario, pero nosotros ya hemos demostrado que tenemos capacidad para poder ganar partidos fuera de casa y por qué no en otro campo bonito y sobre todo pues que a nosotros a nivel de club también sería una victoria importante. Partidu gogor batez, on baten kontra. Dinamika honen datorren taldea, etxean ez da partidurik galdu oraindik eta partidu zaila. Lehengo gunean Vitoriaren kontra empate bat atara horien, eta nik uste dut eurentzat emaitza hona izan, ze Vitoria taldeak bigarren denbora guztia jokalari bat gutxiago eskolastu gaben, eta bueno, nik uste dut gure kontra presioa probak egiaukiko da bela, ez? Ze hor Barakaldon afizioa daukana oso exigentea da eta nik uste dut
partidu bat ikusteko egingo dugula. Bai, argi dagoena da gu partidu irabaztera joango garela. Gu ez goaz emaitza bat ateratzera. Gu goazena da partidu irabaztera. Eta partidu horrik guri ondo jatozkiko duzu ez. Ze azkenean partiduko pisua eurek eramaten dabe askotan, eta gure jokoa egitera urtengo gara. Badakigu zelan jolastuan, eta argi daukak gauzak. Barakaldok oso talde hona dauka ez. Orain atzeko aldean zentralak olartu eta pikon formanen dagoz, lateralak ondo dabiz, lateral luzea tira, barruko aldetik Zerrajeria, Oka, jokalari onak, kalitate handiekin, eta gero aurrelari niretzat uste dela kategoriako igual aurrelarik on Ander Vitoria. Eta horrek markatzen ditu apurtsoa diferentziak. Eta hori izango da probet partiduaren gakoa ez. Jokalari hori aiatik kanpo ukitzea eta kontrolatuta ukitea. Guk hor ez dugu zebe esateko taldeari, guk partidu guztiak bigarren bueltan gainera partidu guztiak ondo konpetitu ditugu. Emaitzak batzutan hobeak o txarragoak izaten dira, baina sentsazioa hona izaten da. Joko aldetik ondo gauz, eta gero goian hauko egiten duzen aukerak bori sartzea da ez, lehengunean bi poste eman genituen, eta holango sartuko genuen, partiduak aldatu iko ziren. Eta nik usteot Barakaldon kontra eurak daukien presioa han etxean irabaztearrena, nik usteot partiduaren gako asko izango dela lehenengo minutuak hautsitea. Eurek ez badut aurretik markadoria jartzen, presioa aukiko doi publikoaren aldetik, eta guk hor usteot partidu luzea egin behar dugula, eta partidua ondo landu, eta gure aukerak egin ditugu.